Nos acompaña José Emilio Bosca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos primero un poquito para situarnos, los que no conocemos tan a fondo todo este trámite, este farragoso trámite parlamentario. Hoy se han presentado esas enmiendas. ¿Cuáles son las siguientes fechas clave de estos presupuestos? ¿Qué más escollos tienen que superar las cuentas para finalmente que lleguen a aprobarse? Bueno, obviamente después de haber superado las enmiendas a la totalidad, pues ahora viene el plazo de las enmiendas parciales y de hecho también se abre un proceso de negociación con los partidos que pueden hacer pequeñas o grandes enmiendas, pero de carácter parcial a los presupuestos, y en ese sentido, una vez todo ese tipo de enmiendas vayan siendo aprobadas o rechazadas en el Parlamento, pues al final pues habrá una votación sobre los presupuestos, sobre el global del presupuesto, y bueno, tendrá el trámite habitual, Congreso, Senado, vuelta, etcétera. No sabemos exactamente los plazos concretos, pero bueno, es de prever que como muy tarde en enero podrían estar aprobados. Si el gobierno consigue, digamos, los apoyos que parece que tiene, pues es muy probable que en enero estén aprobados. Es difícil que en diciembre, pero muy probable que en enero sí que estén. Esas fechas, finales de noviembre, diciembre y después enero, ¿no? Estas son las fechas clave. Bueno, ya lo que resta de noviembre irá habiendo diferentes comisiones, diferentes debates entre los grupos y en las cámaras, y finalmente, bueno, pues estas votaciones. Estas cuentas, ayer leíamos que FDA considera que son muy optimistas, ¿no? Las previsiones de ingresos, de déficit del Ejecutivo. ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué se emitía esta opinión y qué es lo que veis en los presupuestos generales del Estado 2021 que ha presentado el Gobierno? Bueno, como todo presupuesto público tiene dos patas, los ingresos y los gastos. Entonces, bueno, por el lado de los gastos hay, digamos, una cuantificación bastante importante y bueno, normalmente los gastos no están muy sujetos a debate. En este caso, bueno, está el añadido de la financiación europea y las dudas de cómo se va a gastar, pero fundamentalmente donde más dudas hay en los presupuestos es en la parte de los ingresos. En la parte de los ingresos, y además por una razón, porque derivan también de un escenario macroeconómico que acompaña a los presupuestos, que la mayoría de organismos, no solo FEDEA, también la propia IREF, la Comisión Europea, es decir, muchos organismos nacionales como la IREF e internacionales han tildado de excesivamente optimistas. Entonces, las dudas fundamentalmente emanan, por decirlo así, de un escenario macroeconómico excesivamente optimista, y por lo tanto eso puede estar sesgando al alza los ingresos fiscales, y esto acabaría, digamos, significando pues cifras de déficit superiores a las inicialmente previstas por el Gobierno, un endeudamiento superior, etcétera. O sea que básicamente, digamos, el optimismo viene por el lado de los ingresos y viene por el lado de un escenario macroeconómico posiblemente muy optimista. En el caso de los ingresos, una de las críticas que se han hecho de las cuentas es que se fía mucho todo a la llegada de esos fondos europeos de recuperación, pero la realidad es que todavía no sabemos cuándo realmente esas partidas van a ser efectivas para que los gobiernos puedan empezar a utilizarlas de forma efectiva, por así decirlo. Sí, de hecho hay varias incertidumbres. La primera, bueno, hoy mismo lo hemos visto, que Polonia y Hungría están poniendo pegas también por sus problemas particulares de carencias democráticas, pues están utilizando ahora el mecanismo europeo de Next Generation, pues un poco como forma diría, entre comillas, extorsionar o llevar, digamos, a la Comisión Europea y a los socios comunitarios a aceptarles una serie de cuestiones en cuanto al Estado de Derecho. Esa es una primera. En cualquier caso, hay muchísima incertidumbre. Esto es un hecho. Nadie puede asegurar que tiene el cuadro macroeconómico que será el de verdad, porque
aunque tenemos buenas noticias respecto a las vacunas, pensemos, por ejemplo, que el Reino Unido ha dicho que espera vacunar 1 millón de habitantes a la semana. Eso significaría vacunar 56 millones al año. Si en España somos 48 millones o por ahí, necesitaríamos, siguiendo un plan como el del Reino Unido, prácticamente todo el año que viene para vacunar. Esto hace que sea muy difícil prever cuánto tiempo van a estar cerrados sectores y en ese sentido muy complicado. Pero hay un dato que es muy evidente, es muy evidente. La previsión de ingresos supone una subida de ingresos para el año que viene. Vamos a tener unos ingresos, según el presupuesto, superiores a los de 2019. No a los de este año 2020, sino a los de 2019. Si tenemos en cuenta que este año va a caer el PIB, no lo sé, un 10, un 11, un 12, lo veremos a final de año, y que la recuperación al año que viene, aunque fuera el 9 o el 9,8 que prevé el gobierno, aunque fuera el 7, tal, seguiríamos, digamos, con un PIB 3, 4, 5, hasta 6 puntos posiblemente, depende de cómo van, por debajo del de 2019. Es un poco impensable que con las nuevas figuras impositivas, bueno, estos pequeños tasas Tobin, tasas Google, el recargo a las rentas superiores a 300.000 euros, vayamos a superar la recaudación del año 2019. Es un poco, digamos, en ese sentido, bastante excesivamente optimista. Y de hecho esto es lo que están, digamos, recalcando pues no solo FEDEA, sino muchos organismos nacionales e internacionales, que hay digamos, un cuadro macroeconómico excesivamente optimista. La Comisión, por ejemplo, prevé un cambio cercano al 8%, en realidad el 5,5%, creo recordar, o 5,4%, sin considerar las ayudas europeas. Luego, las ayudas europeas, en realidad, tenemos un problema. En parte, digamos, el dinero no vendrá en 2021, aunque presupuestemos 27.800 o 27.000 millones en los presupuestos. Solo una parte vendrá, la otra la tenemos que financiar a cuenta y conforme se vayan ejecutando, digamos, los proyectos que sustentan esto, lo iremos recibiendo de vuelta de Bruselas. Yo creo que en el presupuesto solo directamente van a venir como, si no recuerdo mal, 7.000 millones directamente. Y hay también mucha incertidumbre sobre nuestra propia capacidad como Estado y como país de gestionar esos fondos europeos y de gestionar esto. Tenemos, digamos, muy mal historial en el pasado gestionando fondos europeos de cohesión, etcétera. Hemos, en muchos casos, no utilizado todos los fondos que teníamos simplemente por, llamémoslo, ineficacia, ineficiencia, como lo queríamos llamar, de las administraciones públicas. En ese sentido, bueno, está muy bien los fondos de Europa, está muy bien que vengan, pero hay muchas dudas al respecto de cómo lo vamos a ser capaces de gestionar y hay muchas dudas también de que los ingresos vayan a ser realistas. Claro, precisamente ese es otro de los grandes temas, porque España es uno de los grandes beneficiados, al menos sobre el papel de los fondos europeos, 200.000 millones, 140.000 millones, pero ¿qué tal se nos da gestionar estos fondos? Porque muchas veces, que es una cosa que hay que decir, ¿no? Una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta. Todos los años estaría bien, igual que hacemos los presupuestos, estaría bien hacer el ejercicio al final del año y ver realmente cuál ha sido la diferencia. Y con los fondos europeos o con las ayudas, imaginemos que son cantidades mucho mayores y con lo cual la gestión, toda la burocracia, la administración, la adjudicación de proyectos, las partidas, todo eso va a ser todavía aún más difícil de gestionar. ¿Qué tal se nos da? Porque por lo menos no sé si España está preparada para gestionar semejante volumen de fondos. La respuesta es que en el pasado se nos ha dado muy mal. Si uno mira, digamos, resultados en el pasado de niveles de ejecución presupuestaria de otro tipo de ayudas, fondos FEDER, etcétera, etcétera, somos, si no recuerdo mal, en el ranking la segunda peor economía de toda la Unión Europea, lo cual no nos hace vaticinar que esto sea. Luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta es una oportunidad grandiosa para la economía española, porque realmente es mucho dinero y además, afortunadamente, es mucho dinero que Europa intenta que sea dinero dirigido a cosas importantes y cosas que pueden hacer cambiar, digamos, esto que llaman, que yo no creo mucho en ello, el modelo productivo, porque yo creo que los modelos productivos
son el resultado de muchas cosas que hacemos en la economía y no se pueden cambiar artificialmente. Pero bueno, estos dineros vienen, digamos, para inversiones en cosas que van a suponer o deberían suponer cambios de origen estructural de la economía española que podrían contribuir a cambiarla y a cambiar ese modelo productivo a algo más productivo, que es el problema que tenemos en los últimos años. No hay que olvidar que España tiene unos récords de productividad lamentables en las últimas, no solo 2 décadas, prácticamente en las últimas 3-4 décadas España ha ido siempre por detrás en crecimiento de la productividad. En ese sentido, es una apuesta que debería hacer el Estado. Los presupuestos dividen estos dineros, se ve una cierta vocación de que el dinero lo quiere controlar el Estado y luego repartirlo, digamos, desde la presidencia a los ministerios y luego de los ministerios a las otras administraciones. Esto puede estar bien, a lo mejor no hace falta crear una nueva institución que gestione estos fondos, pero también tiene un problema, porque al final muchas de las administraciones públicas están pensando a ver cuánto me llega a mí y están pensando en pequeños proyectos parciales y a lo mejor perdemos un poco la visión de grupo, de conjunto. Por ejemplo, uno mira, yo trabajo en la universidad, he mirado, para la universidad se presupuesta el año que viene 200 millones de euros. Si uno lo piensa, 200 millones de euros es mucho dinero, pero es poquísimo pensando en la magnitud de los 26.000 o 27.000 millones que van a venir. Y si uno lo piensa, que al final esto puede acabar viniendo del gobierno central a las autonomías, de las autonomías a cada una de sus universidades. Ahí interviene, al final se pierde un poco la visión de conjunto. Queremos reformar la universidad y aprovechar esos fondos, esos 200 millones o los que fueran para hacer un cambio global. Y pongo la universidad como un ejemplo que permita una universidad más moderna, más competitiva, con mejor investigación, con mejor imbricación en el mundo, que forme mejor y más cercanamente con el mundo de las empresas a nuestros estudiantes. Bueno, pues a lo mejor el mecanismo no es el más eficiente si perdemos esa visión de conjunto. Y esto pasa con muchas de las... corremos el riesgo de que se vaya atomizando estos gastos desde, digamos, las alturas de presidencia de gobierno a los ministerios, de los ministerios a las administraciones autonómicas, de ahí a las locales o del gobierno a las locales, y, digamos, lo que necesitamos son grandes proyectos, proyectos con visión global de la economía, proyectos que sean, transversales, es decir, que permitan la digitalización, las mejoras estructurales a muchos sectores de la economía, desde el turismo a la industria, a cualquier otro sector, a la administración pública, que tiene mucho que mejorar, y ahí tenemos un riesgo. No estoy diciendo que los presupuestos estén mal en ese sentido, pero la forma en la que uno intuye que se va a gestionar plantea ciertas dudas, ¿vale? Plantea dudas muy razonables de que se vaya a hacer de una forma correcta. Estamos en noviembre, no sabemos, por ejemplo, de momento qué grandes proyectos están involucrando a grandes empresas tecnológicas que hay en España, que vayan a digitalizar no sé qué sectores, que vayan a contribuir. Se oyen cosas, pero todavía no hay un plan general y esto no se improvisa de un día para otro. Yo creo que hay planes, pero todavía no son públicos. Estamos en noviembre, si esto pretendemos empezarlo el 1 de enero y acabar el 31 de diciembre ejecutando 26.000 millones, bueno, uno es, digamos, no sé, le plantea muchas dudas, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que muchas dudas y desde luego un trabajo enorme, enorme por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos, José. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y encantado de participar y enhorabuena por esta nueva iniciativa. Ya sé que estáis empezando, os deseo lo mejor y pues nada. Pues nada, muchísimas gracias por la felicitación y por traernos análisis como el suyo tan completos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.